La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a la 33ª Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a las 10ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Daremos inicio a la segunda conferencia que integra el programa de las jornadas de este año. La pandemia por COVID-19 aceleró una serie de cambios profundos en las instituciones de educación superior, profundos porque muchos perdurarán más allá de la pandemia, como la adopción del modelo educativo bilearning, como un modelo híbrido que permite desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial y virtual. Esto exige de las bibliotecas universitarias el desarrollo de nuevas estrategias de apoyo al aprendizaje. Esto lo podemos ver de dos formas, como un proceso de aceleración de la incorporación de las tendencias educativas 4.0 o como el proceso que pone a las bibliotecas universitarias en la obsolescencia total. Lo que es indiscutible es que se enfrentan nuevos desafíos que demandan nuevas formas de gestión. Entonces hoy el doctor Arturo Sánchez nos plantea una visión de los desafíos de las bibliotecas universitarias frente a la educación virtual post-COVID-19. El doctor Arturo Sánchez cuenta con amplios estudios en el ámbito educativo y pedagógico, así como bibliotecario. Actualmente es director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Chiapas y presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las instituciones educativas en el país. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación para las 10ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Bienvenido. Muy buenos días. Queremos iniciar felicitando al maestro Adolfo Póntigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, así también al licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, por la organización y desarrollo de la 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro, la cual se llevará a cabo del 28 de agosto al 6 de septiembre de este 2020, en donde Rusia será el invitado de honor. Así también es importante mencionar que dentro de la estructura de la Feria Universitaria del Libro se encuentran las 10ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía, y es en este contexto en que se enmarca la participación de un servidor con la conferencia titulada Desafíos de las Bibliotecas Universitarias frente a la educación virtual post-COVID-19. En este sentido, tengo que agradecer también la invitación del maestro Jorge Eduardo Peña Cepeda, director de Bibliotecas y Centros de Información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, compañero y amigo integrante del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, CONPABIES. Así también agradecer la invitación del licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente del comité organizador de la 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Quisiera comentarles que esta conferencia la voy a dividir en 3 momentos. En el primer momento hablaré sobre las bibliotecas universitarias. En un segundo momento tocaré el tema de la educación virtual post-COVID-19 y cerraré la conferencia de desafíos de las bibliotecas universitarias frente a la educación virtual post-COVID, hablando justamente del papel de las bibliotecas universitarias en apoyo a la educación virtual en estos tiempos de pandemia y post-COVID-19. En primer lugar, tendríamos que empezar como cuando escribimos un ensayo, un artículo, un capítulo de libro o un libro, empezando por dar unos referentes conceptuales que nos permitan entender qué son las bibliotecas universitarias. Quisiera comentarles que las bibliotecas universitarias son aquellos espacios que permiten apoyar a toda la comunidad universitaria en sus trabajos académicos y de investigación. Normalmente se encuentran estructuradas, dependiendo de la institución de la que estemos hablando, pueden estar estructuradas en 5 departamentos. El primero de ellos puede ser el Departamento de Desarrollo de Colecciones, que es el que se encarga de recibir, seleccionar y adquirir todas las fuentes de información, tanto electrónicas como impresas, que el sistema de biblioteca requiere
para atender los programas educativos, tanto de pregrado como de posgrado, que ofrece la institución. Así también normalmente siempre cuentan con un departamento de análisis documental, que es el que se encarga de catalogar y clasificar los materiales que posteriormente van a dar a las bibliotecas que forman parte de los sistemas bibliotecarios de las universidades públicas y privadas del país. Así también cuentan con un departamento de servicios bibliotecarios, que son los que se encargan de atender a los usuarios, sean estos estudiantes, sean profesores, sean investigadores o inclusive puede ser público en general. También normalmente existe el departamento de servicios de cómputo bibliotecario, que es una de las áreas estratégicas con las cuales cuentan las bibliotecas universitarias, puesto que en estos tiempos del siglo XXI son estas estructuras las que nos ayudan a manejar con un sinfín de servicios que tienen que ver con la tecnología. Y finalmente, en estos tiempos en los cuales los programas educativos de las universidades tienen que acreditarse o reacreditarse, también normalmente se cuenta dentro de las estructuras orgánicas de las bibliotecas universitarias con un departamento de gestión de la calidad. Así también es importante mencionar que en este siglo XXI las bibliotecas universitarias siempre manejan básicamente servicios especializados o servicios que de alguna manera son tradicionales y por supuesto cuentan con un sinfín de apoyos y herramientas tecnológicas. En este sentido, en los últimos tiempos las bibliotecas universitarias pueden contar con espacios como lo que en la actualidad se llaman los Makerspace, que son espacios dotados de tecnología y herramientas para la creación de ideas o proyectos individuales o en equipo. Es decir, son espacios de aprendizaje y desarrollo de habilidades de los usuarios. Así también, en los últimos tiempos se han hecho andar y se han puesto en marcha servicios como el Learning Commons, que no es otra cosa más que espacios educativos que permiten que los universitarios puedan, dentro de las bibliotecas universitarias, tener lugar en donde hacer uso de tecnologías de la información para educación virtual o en línea. Así también llevar a cabo actividades de tutoría, colaboraciones, creación de contenidos, reuniones virtuales, actividades de lectura en línea o de estudio. Así también algo que se ha puesto también muy de moda en las bibliotecas universitarias en los últimos tiempos son las biblioapps. En el caso particular del sistema de bibliotecas que un servidor dirige, el sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas, por ejemplo, una de las biblioapps o biblioaplicaciones que nosotros tenemos y que utilizamos con los celulares que cualquier estudiante, alumno, profesor, investigador puede tener o manejar en estos tiempos, es una aplicación que nosotros le llamamos Soy UNACH, la cual permite que las bibliotecas puedan utilizar esta herramienta para identificar a la comunidad universitaria, ya sean estos alumnos, profesores o investigadores. Dicha aplicación genera un código QR único que permite identificar a la persona que ingresa a la institución. Así también es importante mencionar en este primer momento de hablar de las bibliotecas universitarias los apoyos y cuidados que debemos de tener quienes nos desempeñamos en este tipo de espacios que se dedican a brindar información, específicamente en esta etapa de pandemia del COVID-19. Es importante que se consideren las medidas con relación a los espacios físicos, el mobiliario y el equipo de las bibliotecas universitarias. Dentro de esta primera dimensión hay un sinfín de acciones que se deben de implementar, que en otro momento y en otra ocasión ahondaremos. En este primer momento únicamente mencionaremos las dimensiones que tienen que ver con estos cuidados contra el COVID-19. Una segunda dimensión que también se deben de cuidar en las bibliotecas universitarias son las medidas con relación a la atención de los usuarios. Así también, una tercera dimensión serían las medidas con relación a las colecciones impresas. Y finalmente, hay que cuidar las medidas con relación al personal que labora en las bibliotecas universitarias. Fíjense que este apartado es importante mencionarlo. Tenemos un sinfín de necesidades, pero también de cuidados que tenemos que tener y conservar con las personas que trabajan en las bibliotecas. Es importante que aquellas personas que estén en los grupos vulnerables, que como ustedes saben, son aquellas personas que tienen más de 60 años,
o aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, problemas del pulmón, problemas del corazón, en la medida de lo posible. Dentro de estas medidas que pudiéramos tener con relación al personal sería evitar que este tipo de personas acudan a trabajar. Lo que debemos de hacer con ellos es darles trabajo a distancia desde la casa. Todo sea por proteger la vida y la salud de la gente que trabaja en las bibliotecas universitarias. En cuanto al segundo momento, para poder hablar de la educación virtual post-COVID, es importante decir que todas las universidades, que todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas del país, inclusive todo el sistema educativo nacional, tanto lo que compone la educación básica, el preescolar, la primaria y la secundaria, la educación media superior, como son los bachilleratos de todos los tipos, así como las universidades, estamos en estos tiempos de educación virtual post-COVID-19 migrando de la clase presencial a la clase virtual. Es importante decir que ha costado mucho trabajo, puesto que hay personas, compañeros profesores, que aún les ha costado trabajo adaptarse a estas nuevas modalidades. Es decir, ya no es el aula, ya no es el pizarrón, ya no son las butacas, ya no es la clase presencial. Ahora, en tiempos de COVID-19, tenemos que migrar hacia la educación virtual, y esto significa que a través de la tecnología tenemos que desarrollar los contenidos programáticos de nuestras unidades académicas o programas de estudio. En el caso particular de la universidad a la que un servidor pertenece, fíjense que desde el 2003 ya utilizaba un servidor los cursos en línea. Mis cursos normalmente son presenciales, sin embargo desde el 2003 yo ya ponía al alcance de mis alumnos mis cursos en línea, lo cual significaba que independientemente a que a mí me podían ver en el aula y podíamos desarrollar los contenidos programáticos del programa de estudio al interior de estos espacios áulicos, también conmigo podían utilizar y podían ver las 24 horas del día, la lectura de la semana, el programa de estudio, subir alguna tarea o inclusive participar en chats virtuales que nos permitían obviamente desarrollar el contenido programático que estaba agendado durante el semestre. Es importante decir que este aprendizaje virtual exige de parte de los alumnos y de los profesores un esfuerzo fundamental. No es fácil, puesto que en este momento prácticamente ambos actores educativos, tanto los alumnos como los profesores, tienen que poner de su parte para adaptarse a estas nuevas modalidades que significa la educación virtual. La educación virtual tiene sus ventajas, ya que permite disponer de recursos ilimitados de aprendizaje en aulas virtuales, ya sean como simuladores o con ejercicios prácticos. Adicionalmente, fomenta el uso de videojuegos, documentos y presentaciones que se comparten en el momento de la clase y son de fácil acceso. Así también, la educación virtual permite tener acceso a tutorías y talleres sincrónicos que sirven para reforzar temas difíciles. Este punto es importante. Los profesores, a través de la educación virtual, ahora tenemos la oportunidad de que prácticamente todas las actividades que nosotros desarrollábamos en los tiempos normales de manera presencial, ahora podemos hacerlo en una manera sincrónica. ¿Qué significa lo sincrónico? Significa que de manera simultánea podemos estar atendiendo a 50, 60 alumnos, dependiendo la cantidad de personas matriculadas en nuestros cursos, y también por este mecanismo virtual podemos brindar tutorías para orientar a los alumnos con relación a problemáticas que se les puedan presentar a lo largo de su desarrollo formativo, o por qué no, inclusive canalizarlos a instancias que puedan atenderlos dependiendo del problema que ellos presenten, ya sean cuestiones emocionales, sean cuestiones de adicciones, sean cuestiones psicológicas, en fin. La educación virtual también permite hacer este tipo de actividades, es decir, a lo que se le conoce con el nombre de tutorías. Así también la educación virtual es importante mencionar que evita el desplazamiento, ahorra dinero y tiempo en transporte,
Recordemos que estamos en una etapa de pandemia, estamos en un problema mundial que en este momento aqueja prácticamente a todo el globo terrestre y por supuesto a nuestro país, a México. Y una de las formas de evitar los contagios es precisamente evitar desplazamientos innecesarios y, si es posible, evitar el transporte público, porque todos sabemos que en estos momentos es importante cuidar, por ejemplo, la sana distancia, es importante usar el tapabocas, es importante, si se tienen los recursos y los apoyos, usar caretas de protección, así también lavarse las manos tantas veces sea necesario, porque este problema del COVID-19 es algo realmente grave que está quejando a todos los sectores de la población. También la educación virtual, es importante decir que aumenta la puntualidad y la asistencia de los estudiantes a las clases, inclusive por encima del 90% que en las clases normales. Los estudiantes cuentan con mayor tiempo para asistir tanto a las clases como a las tutorías y a otras actividades de esparcimiento. Es importante decir que en la educación virtual las clases estimulan la creatividad, son más dinámicas, promueven el uso de las tecnologías de información y comunicación y la ampliación de la versatilidad tecnológica de alguna forma se asemeja a las clases presenciales. Todos sabemos que a través de muchas herramientas tales como el Google de Meet, el Meet de Google, el Zoom, el Skype, el Blue Jeans, son por ejemplo herramientas tecnológicas que permiten que un profesor pueda trabajar de buena manera y de manera correcta la educación virtual. También es importante decir que los profesores muchas veces se esfuerzan por explicar y creo que se ven de mejor manera las diapositivas, los materiales audiovisuales que se usan, pueden ser materiales que son guardados o que pueden ser inclusive compartidos en la pantalla a la hora que está explicando el profesor su clase, tantas veces sea necesario. Adicionalmente, las sesiones o las clases virtuales se pueden grabar y posteriormente colgarlas en algún sitio web para que el alumno o la alumna pueda ingresar a la página del profesor y descargar la grabación o la clase del día con la finalidad de afianzar su comprensión. También es importante decir que la educación virtual promueve la comunicación y la interacción continua por medios virtuales. Así también genera más rutinas, más responsabilidades de estudio para los alumnos, mayor autonomía en los trabajos, más disciplina, más creatividad, más capacidad, atención, responsabilidad, respeto y empatía. Se mejoran las habilidades de comunicación, de lectura y de escritura y la capacidad para solucionar problemas. Así también se disminuye la ansiedad para hablar en público. Los estudiantes tímidos no participan activamente en clases presenciales. Sin embargo, es interesante mencionar que lo hacen con mayor seguridad en los medios virtuales. Todos los que nos dedicamos a las actividades de la docencia sabemos que cuando tenemos clases presenciales, siempre en el grupo o en los grupos en que nos toca trabajar, ya sea a nivel de pregrado o a nivel de posgrado, en las especialidades, en las maestrías o en los doctorados, normalmente tenemos que hay alumnos que a veces no muy participan en las clases presenciales. Sin embargo, un fenómeno interesante que se da en la educación virtual es que normalmente los alumnos en este tipo de educación virtual participan de mayor manera. Este es un fenómeno interesante. Bien, en un tercer momento vamos a hablar de qué pueden hacer las bibliotecas universitarias en apoyo a la educación virtual post-COVID-19. Hay una cuestión fundamental, que tenemos una enorme área de oportunidad y que las bibliotecas universitarias tenemos que capitalizar. Esta acción sería diseñar programas virtuales de desarrollo de habilidades informacionales en apoyo a la educación en línea post-COVID-19. ¿Cómo podemos hacer esto? Es muy sencillo. En la actualidad existen infinidad de herramientas tecnológicas que nos permiten a quienes nos desempeñamos en las bibliotecas universitarias
para poder llevar a cabo estos programas de desarrollo de habilidades informacionales. Estoy hablando, por ejemplo, de la plataforma tecnológica del Moodle, estamos hablando del Google Meet, estamos hablando del Zoom, estamos hablando de Blue Jeans, estamos hablando del Skype, estamos hablando del Webex, en donde todos podemos agendar y echar a andar este tipo de programas, en un primer momento diseñando una carta de invitación dirigida a todos los directores de facultades, de escuelas, de centros y de institutos de la universidad o de las universidades, en donde invitemos a que estos directores o coordinadores de programas educativos soliciten al sistema de bibliotecas que agende una sesión o las sesiones que sean necesarios en un primer momento con los alumnos de primer ingreso, porque recordemos que normalmente los alumnos de primer ingreso llegan sin conocer qué hay en la universidad. Entonces tenemos como área de oportunidad las bibliotecas universitarias el espacio necesario para darle a conocer a estos alumnos de primer ingreso qué tipo de recursos informacionales tenemos disponibles para ellos. Por supuesto, cuando sea necesario, también podemos ampliar estos programas virtuales de desarrollo de habilidades informacionales, los podemos emplear para los alumnos de los demás semestres, para los tesistas, o inclusive para nuestros compañeros profesores o para los investigadores. Inclusive cuando sea necesario, podemos ampliarlo al público en general. Hay varias herramientas que dentro de estos programas de desarrollo de habilidades informacionales podemos dar a conocer con los alumnos de primer ingreso de todos los programas educativos de las universidades públicas y privadas del país. Recordemos que todos tenemos, por ejemplo, bases de datos multidisciplinarias. En el caso del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas, tenemos básicamente cerca de 42 bases de datos que tenemos a disposición de nuestra comunidad universitaria. Estas 42 bases de datos multidisciplinarias las podemos dar a conocer a través de estas sesiones virtuales. Imagínense, yo siento por ejemplo a un grupo del área jurídica, a la licenciatura en Derecho o Derechos Humanos, y los invito a una sesión virtual vía Zoom, en donde se reúnen o nos reunimos virtualmente 25 o 30 alumnos, el profesor de ellos y obviamente la gente que forma parte del sistema de bibliotecas, que son quienes, por ejemplo, les podemos compartir el uso y manejo de la base de datos BILEX, que está especializada en el área jurídica. Y de manera teórico-práctica les mostramos cómo ingresar a la base de datos, cómo generar un nombre de usuario y una contraseña para poder ingresar las veces que sea necesario a este recurso informacional. Adicionalmente, ya estando dentro de la base de datos, podemos decirles cómo se puede recuperar un documento y, por supuesto, decir que estos documentos se pueden consultar tanto en línea como en texto completo. Este es un ejemplo de una acción que se puede hacer de manera virtual y en apoyo a la educación en tiempos de COVID-19. Es importante decir que en el caso de nuestra universidad también tenemos bases de datos que, por ejemplo, utilizamos o compramos con recursos propios, pero también tenemos algunas bases de datos que nos proporciona el Consejo Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, CONRICIT, quien, por cierto, apoya a toda la República Mexicana con este tipo de recursos, aunque en los últimos tiempos estas bases de datos han disminuido como parte tal vez de un cambio de la política nacional en la materia. Pero también tenemos infinidad de bases de datos que están en Open Access, lo que significa que dentro del concepto de la ciencia abierta no necesitan tener ningún nombre de usuario o contraseña para poderlas consultar. Entonces, en este primer caso que nos ocupa, estas bases de datos en sesiones virtuales, dependiendo del programa educativo de que se trate,
ya sea de pregrado o sea de posgrado, es decir, pregrado las licenciaturas, posgrado las especialidades, las maestrías y los doctorados. Podemos agendar estas sesiones virtuales y dependiendo la carrera de que se trate o el campo disciplinario o área de conocimiento que estemos abarcando, sabremos como bibliotecas universitarias qué es lo que le debemos demostrar al usuario. También es importante decir que otra herramienta tecnológica informacional que podemos compartir en estos programas de desarrollo de habilidades informacionales de manera virtual a la educación post-COVID-19 son los repositorios institucionales. Recordemos que en la actualidad, gracias a un proyecto que nació en el 2015, donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, lanzó una convocatoria para que todas las instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas, concursáramos por recursos para poder construir nuestros repositorios institucionales. En este momento, en este 2020, la mayoría de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, tenemos ya nuestros repositorios institucionales. Entonces, estos repositorios institucionales también podemos ponerlos a disposición de nuestras comunidades universitarias en programas virtuales, lo cual significa que una tesis, que un libro, que un artículo, que un documento que esté en el repositorio institucional puede también compartirse de manera virtual y en apoyo a la educación que estamos comentando a distancia o en línea. Y los repositorios, es importante decir que normalmente contienen todos los productos académicos que son generados por sus integrantes, en este caso por los alumnos, por los profesores y por los investigadores. Normalmente en el caso de las tesis se capturan las de maestría y las de doctorado, que se encuentran sus programas registrados y reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Y así también una serie de recursos que cada universidad o cada institución de educación superior va almacenando de acuerdo a las características que tienen sus programas educativos. Una tercera herramienta que podemos poner a disposición de los universitarios a través de estos programas de desarrollo de habilidades informacionales en la modalidad virtual son también las bibliotecas digitales o las bibliotecas de tesis o bibliotecas de libros electrónicos. La mayoría de universidades contamos también con este tipo de herramientas tecnológicas de apoyo para nuestros estudiantes. En algunos casos, este tipo de bibliotecas digitales, ya sea de libros electrónicos o en este caso de bibliotecas digitales de tesis, son también consultables en línea y en texto completo. Cuando estamos hablando normalmente de bibliotecas digitales de libros electrónicos, muchas veces son recursos que son suscritos o en los cuales la institución se suscribe de manera anual. En el caso de las bibliotecas digitales de tesis, normalmente son recursos propios, es decir, son productos académicos que generan los diferentes programas, ya sea de licenciatura, ya sea de especialidad de maestría o de doctorado, es decir, estamos hablando de las tesis que en este caso generan los diferentes programas educativos de las universidades públicas y privadas. Pues estos recursos informacionales también podemos ponerlos a disposición de nuestras comunidades universitarias y en apoyo a la educación virtual post-COVID-19. Hay también otra herramienta que puede compartirse en estos programas de desarrollo de habilidades informacionales en la modalidad virtual y es el uso de los catálogos automatizados de acceso público en línea o también conocidos como OPACs. En el caso del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas que estamos dirigiendo, quisiera comentarles que nuestro OPAC, gracias al sistema automatizado para bibliotecas que tenemos implementado, que es el ALEP,
puede ser consultado desde cualquier parte del mundo. Imagínense, si alguien en Europa nos quiere consultar o quiere ingresar a nuestro catálogo público, lo puede hacer. Si alguien desde el continente africano, desde el continente asiático, desde Oceanía o de América Latina, quiere consultar algún recurso de los que les acabo de mencionar hasta el momento, nuestros recursos informacionales, tanto las bases de datos multidisciplinarias, el repositorio institucional, las bibliotecas digitales de libros electrónicos o de tesis y el OPAC, en el caso de nosotros, nos pueden consultar desde cualquier parte del mundo. Adicionalmente, nuestros recursos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, todo este tipo de modalidades son las que las bibliotecas universitarias tenemos la gran oportunidad de ofrecer y de brindar a nuestras comunidades universitarias en estos tiempos de pandemia y de COVID-19. Quisiera en otro momento poder invitarlos a quienes gusten accesar a nuestros recursos, que nos visiten en la siguiente dirección electrónica que voy a mencionar: www.biblioteca.unach.mx. Espero que esta pequeña plática que hemos dividido en estos 3 apartados haya sido de utilidad para ustedes, y al finalizar la grabación les voy a dejar mis datos de contacto para que si hubiese en un futuro inmediato alguna pregunta o comentario que yo pudiera a través del correo electrónico poderles contestar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y me despido con el lema de mi universidad que dice: por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima.